La presencia de suciedad en el combustible es un hecho prácticamente inevitable. Usted, sus proveedores y quienes los proveen a ellos introducen diariamente variables de impurezas al sistema de almacenamiento de combustible al mezclar, transferir y almacenar. No hay forma de evitarlo. Las especificaciones de las normas del American Petroleum Institute, API, permiten concentraciones variables de impurezas y contaminantes en los combustibles, por lo cual la filtración apropiada del mismo adquiere importancia crítica. Los métodos de refinación han cambiado con los años y han afectado en forma directa la cantidad de contaminantes típicamente encontrada en todos los combustibles. Durante la época de la Primera Guerra Mundial, la demanda de vehículos a gasolina aumentó extraordinariamente y con ello, la demanda de gasolina. Se necesitaban nuevos métodos de refinación para satisfacer esa demanda. En 1913, se creó un proceso llamado desintegración de pirólisis. La desintegración por pirólisis utilizaba presión y calor intenso para descomponer las moléculas de los crudos más pesados, los cuales eran mucho más abundantes que los crudos más livianos. En 1937, un proceso llamado desintegración catalítica se empezó a utilizar ampliamente en la industria de la refinación. La desintegración catalítica se utilizaba para descomponer las moléculas de hidrocarburos más pesados en fracciones de hidrocarburos más livianos, mediante el uso de calor y catalizadores. Para 1960, ya se había desarrollado la hidrodesintegración. Este proceso combinaba alta presión, alta temperatura, un catalizador e hidrógeno para producir un producto más eficiente y de más calidad. Además de los cambios en el proceso de refinación, el sistema de combustible mismo también ha cambiado. En la década de 1950, se empezó a utilizar una carburación más sofisticada. Y para mediados de la década de 1980, el sistema de inyección de combustible había evolucionado a un nuevo nivel. Con los motores de alto rendimiento actuales, la filtración apropiada de combustible es más importante que nunca. Aprenderá más sobre el funcionamiento de un filtro de combustible típico en nuestra sección Tipos de filtro. Los sistemas de combustible actuales incluyen muchos componentes, tal como los tanques de combustible, líneas, mangueras, accesorios de unión, bombas de combustible, inyectores, bombas de inyección y filtros de combustible primarios y secundarios. Además, algunos de los motores actuales incluyen separadores de combustible y agua. La filtración apropiada de los sistemas de combustible es necesaria para mantener la eficiencia de los motores. Examinemos un motor diésel típico para entender el funcionamiento del sistema de combustible. El combustible se extrae del tanque y pasa a través del filtro de combustible primario, del lado de vacío o aspiración de la bomba de combustible. Luego pasa a través de la bomba de combustible y al filtro de combustible secundario, situado del lado de presión, salida de la bomba de combustible. Después, el combustible circula hacia los inyectores de la culata de los cilindros. El excedente de combustible no es enviado a los inyectores ni consumido en los cilindros. Es recirculado hacia el tanque. Los filtros de combustible actúan en forma similar a los filtros de lubricante. Ambos extraen físicamente las partículas de una corriente de fluido. Cuando el filtro de combustible se obstruye, el operador del equipo puede notar una pérdida gradual de potencia. Esto es muy distinto de un filtro de lubricante obstruido, el cual puede pasar desapercibido hasta que se descubren daños al motor durante el mantenimiento o durante una reparación. Debido al uso de crudos más pesados, los combustibles diésel no son refinados para alcanzar un alto grado de pureza, como es el caso de los aceites lubricantes. Es por eso que el combustible diésel número 2 es uno de los combustibles de condiciones más variables en el mercado. Hasta los reglamentos de API permiten cierta concentración de impurezas en el combustible. Los contaminantes o las impurezas típicas en el combustible diésel incluyen precipitados y partículas, cera, agua
y microorganismos. Los precipitados, tal como el agua, son contaminantes suspendidos en el combustible. Los cambios significativos de temperatura pueden acelerar la precipitación. Las partículas o asfaltinas son contaminantes negros similares al alquitrán, derivados residuales del proceso de refinación. Ambos son materiales no combustibles que se forman cuando se oxida el combustible o cuando se combinan dos combustibles incompatibles. Debido a que los precipitados y las partículas típicamente son más pesados que el combustible, tienden a depositarse en el fondo del tanque y es posible extraerlos. La cera, en moderación, es un componente conveniente del combustible ya que suma energía. Sin embargo, cuando baja la temperatura, la cera cambia de estado y puede producir problemas. La temperatura a la cual la cera comienza a formar cristales sólidos es el punto de turbidez del combustible. El combustible se ve opaco, pero aún fluye. El punto de fluidez o punto de flujo es la temperatura a la cual el combustible se gelifica y ya no fluye. La cera gelificada puede restringir y finalmente detener el flujo de combustible a través del filtro. El agua es el contaminante más frecuente y posiblemente el más nocivo. Destruye las propiedades lubricantes del combustible, lo cual puede averiar las bombas o las boquillas de los inyectores. El agua se encuentra en el sistema de combustible en dos formas: emulsionada y libre. El agua emulsionada es el resultado del proceso de refinación y no es fácil extraerla del combustible. Cuando la temperatura exterior cambia y se produce condensación, puede entrar agua libre al combustible. También puede entrar a los vehículos y a los tanques de almacenamiento durante la transferencia de combustible. A temperaturas extremadamente bajas, el agua en el combustible se puede congelar y contribuir a anular la fluidez del combustible. Hay tres métodos comunes de extracción del agua. El agotamiento utiliza un medio tratado con silicona que extrae y recoge el agua, pero no afecta la fluidez ni la libre circulación del combustible. La coalescencia es el asentamiento y la recolección de las gotas de agua por gravedad y circulación a baja velocidad. Y la absorción utiliza un medio de filtración que absorbe agua y no afecta la fluidez ni la libre circulación del combustible. Los microorganismos son colonias de hongos y bacterias que viven en el agua y se alimentan de los hidrocarburos del combustible. Estas colonias de organismos se propagan en presencia de agua y pueden ser transferidas de un tanque de combustible a otro si no se utiliza un filtro apropiado de combustible. A medida que se acumulan los microorganismos, se propagan a través del sistema de combustible y pueden obstruir rápidamente el filtro. La única manera de eliminar el crecimiento bacteriano y micótico, una vez que se comienza a propagar en un sistema de combustible diésel, es tratar el sistema con un biocida. Baldwin fabrica una amplia variedad de filtros de combustible que contribuyen a conservar la eficiencia del motor. En la sección Tipos de filtros, ampliará sus conocimientos sobre el criterio de selección de filtros para las distintas aplicaciones. Algunos sistemas de combustible utilizan filtros de combustibles primarios y secundarios, mientras que otros sistemas operan con un solo filtro. Otros sistemas dependen de un filtro de combustible y de un filtro opcional de separación de combustible y agua. Los filtros primarios típicamente tienen medios de filtración más abiertos y menos restrictivos. Están destinados a capturar partículas grandes y permitir el mayor caudal posible de combustible. La función principal del filtro primario es proteger la bomba de combustible contra penetración de contaminantes. Por esta razón, el filtro habitualmente se instala antes del lado de vacío de la bomba de combustible. Los filtros secundarios tienen medios de filtración más compactos y están diseñados para capturar contaminantes más finos que a menudo dañan las puntas de los inyectores y la bomba de inyección. Cuando se utiliza un filtro secundario, se sitúa después de la bomba de combustible, del lado de salida. Si solo se utiliza un filtro, normalmente está situado del lado de vacío de la bomba de inyección.
Si bien son opcionales en muchos sistemas, algunos fabricantes de motores requieren el uso de separadores de combustible agua, los cuales desempeñan la misma función que los filtros de combustibles primarios y secundarios. Además de filtrar contaminantes, los separadores de combustible agua se utilizan para extraer el agua del combustible. Los separadores de combustible agua pueden usarse ya sea como un filtro independiente o como un filtro de combustible primario junto con un filtro de combustible secundario. Los separadores de combustible agua DAL de Baldwin ofrecen un frente de defensa adicional para aplicaciones donde es necesario extraer grandes cantidades de agua. Estas unidades utilizan un proceso de 3 pasos para extraer el agua y los contaminantes. Cuando el combustible fluye a la unidad DAL, un cono despresurizador lo esparce. Se habrá extraído aproximadamente el 80% del agua y los contaminantes grandes cuando el combustible sale del cono. Entonces el combustible sube y agrupa las gotas de agua en el cono y los deflectores. Estas gotas son más pesadas que el combustible mismo y caen al fondo del captador. Luego el agua y los contaminantes pueden ser extraídos a través de la válvula de drenaje. A continuación, el combustible fluye a través de un filtro que retiene los otros contaminantes más pequeños. Examinemos los componentes de un separador de combustible agua de servicio pesado típico para entender mejor el funcionamiento de un filtro de combustible y de un separador de combustible agua. Los componentes principales son un conjunto de placa base, una tapa inferior, un tubo central, el medio de filtración, una tapa superior, un resorte de compresión, una válvula de drenaje autoventilada y la cápsula. Algunos separadores de combustible agua tienen una lumbrera de detección de agua para el uso de un sensor electrónico de agua en el combustible. El combustible entra aquí, pasa por el medio de filtración, pasa a través del tubo central y entra al motor. El agua que se recolecta en estos separadores se elimina al abrir la válvula de drenaje. Para garantizar la filtración eficiente de combustible, Baldwin utiliza procedimientos normalizados de prueba para determinar los siguientes parámetros. Eficiencia. Es la filtración de contaminantes. Capacidad. Es la capacidad de retención de los contaminantes filtrados. Y caudal, que es la capacidad de circulación de fluido a través del filtro. La aplicación de estas normas de la industria contribuye a asegurar la eficiencia de filtración de combustible. Los procedimientos de pruebas utilizados abarcan especificaciones de la norma SAE J905 para la vida útil y la eficiencia, la norma SAE J1985 para la eficiencia de una sola pasada, la norma SAE J1488 para la extracción de agua y la norma ISO 19438 para la eficiencia de extracción de partículas en base al tamaño. No olvide solicitar datos comparativos de productos similares de otras marcas. Cuando seleccione un filtro de combustible, debe considerar la eficiencia en relación con su capacidad. Generalmente, un filtro de alta eficiencia significa que tiene menor capacidad, ya que el medio restringe más la circulación. La vida útil del filtro de combustible será más breve, ya que captura contaminantes más pequeños. A menudo un filtro de alta capacidad significa que su eficiencia es menor, ya que el medio es menos restrictivo de la circulación. La vida útil del filtro de combustible será más prolongada, ya que permite el paso de los contaminantes más pequeños a través del medio de filtración. En ambas situaciones, es conveniente elegir un punto medio entre la eficiencia y la capacidad. El entendimiento de algunos de los problemas y características del combustible diésel le permitirá reducir la cantidad de contaminantes en el sistema de combustible, y esto disminuirá el tiempo improductivo y evitará dañar el motor. Si bien podría no ser posible prevenir todos los daños causados por el combustible sucio, el cumplimiento de un programa de mantenimiento estricto ayudará a que el filtro esté en buenas condiciones para capturar contaminantes nocivos antes de que hagan contacto con los componentes vitales del motor.
Recuerde que los filtros se obstruyen porque están desempeñando su función. Sin embargo, si un filtro pareciera obstruirse en un tiempo muy breve, es posible que haya demasiados contaminantes en el combustible. Puede ser conveniente quitar el filtro y enviarlo a un laboratorio aprobado para una inspección más detallada a fin de identificar el problema. Si el medio de filtración está cubierto con una capa de sedimentación viscosa, indica un problema de hongos o bacterias en el combustible. La mejor medida correctiva es tratar el sistema con un biocida. Si hubiera una sustancia aceitosa negra sobre el medio de filtración, indica la presencia de partículas, a menudo llamadas asfaltinas, en el combustible. Muy a menudo estos contaminantes se depositan en el fondo, pero se mezclan nuevamente con el combustible durante la distribución del mismo. El agua en el sistema de combustible es la forma más común de contaminación y se puede identificar por los pliegues ondulados en el medio de filtración. El agua se congelará si la temperatura externa es demasiado baja. Entonces pasará hielo a través del sistema y puede obstruir los filtros de combustible y posiblemente la bomba de combustible o los inyectores. En los meses más fríos, la cera también puede ser un problema ya que las bajas temperaturas la gelifican. Luego este gel obstruirá los filtros y las líneas de combustible. Para impedir la gelificación de la cera y la congelación en el sistema de combustible, algunos operadores de equipos que trabajan en climas rigurosos utilizan combustible diésel número 1. Este combustible contiene menos cera y no se gelificará tan rápidamente como el diésel número 2. Además, el uso de aditivos, coberturas para filtros, calentadores de tanques y calentadores de línea ayudan a prevenir la gelificación de la cera en el combustible, lo cual reduce los problemas de funcionamiento del motor. Además de cambiar el filtro de combustible a intervalos regulares, hay varias cosas que se pueden hacer para reducir los contaminantes en el sistema de combustible. Primero, asegúrese de que usted y su proveedor ventilen y mantengan apropiadamente los tanques de combustible. Asegúrese de drenar periódicamente los sedimentos acumulados en el tanque de combustible de la máquina, después que se hayan asentado durante 24 horas. Cuando reciba combustible de su proveedor, déjelo asentarse 72 horas para permitir que los contaminantes se precipiten. Y finalmente, asegúrese de llenar los tanques de combustible al final de cada día. Esto ayudará a reducir el mínimo la condensación. Un filtro de combustible obstruido puede causar una pérdida inmediata de potencia en una máquina. El mantenimiento apropiado es esencial para obtener el rendimiento máximo del motor. Es importante seguir los procedimientos de instalación correctos. Recuerde, la gasolina o el combustible diésel es muy inflamable y debe manejarse en un área bien ventilada, lejos de chispas o llamas expuestas como las de una caldera o calentadores de agua. Asegúrese de usar un recipiente aprobado para descargar combustible. La mayoría de los filtros de combustible enroscables de Baldwin tienen diagramas gráficos que muestran la forma indicada de instalación. Antes de desmontar un filtro de combustible, cierre la válvula de paso para evitar el derrame del mismo. Si el filtro tiene un drenaje, abra la salida y deje salir el combustible contenido en el filtro. Si el sistema está equipado con un sensor de agua, retírelo del filtro. Desenrosque y retire el filtro usado, asegurándose de quitar también la junta. Podría ser necesario usar una llave especial para filtros. Limpie la base de montaje con un paño limpio para quitar toda suciedad. Quite la envoltura del nuevo filtro. Verifique que se encuentren las juntas y los sellos, e inspeccione el filtro para verificar que no está abollado. Una abolladura crea una área de esfuerzo concentrado y causa fatiga que puede acortar la vida útil del filtro. No se debe usar filtros que estén abollados antes o durante la instalación. Llene el nuevo filtro con combustible limpio del mismo tipo que se está utilizando en el equipo. Aplique una película delgada de aceite limpio para motores sobre la junta. No utilice grasa. Instale un sello nuevo si estuviera disponible.
Proceda a alinear bien la rosca del filtro con la rosca de la base para evitar la deformación de los filetes. Enrosque el filtro nuevo hasta que la junta haga contacto con la base. Siga las instrucciones del fabricante del filtro para el ajuste final. El diagrama en el filtro le indicará cuántas vueltas adicionales dar una vez que la junta haga contacto. Podría ser necesario utilizar una llave de correa para aplicar la torsión correspondiente. Coloque la llave cerca de la placa base del filtro para evitar dañarlo durante la instalación. Un filtro de combustible que no esté correctamente ajustado de acuerdo con las recomendaciones del fabricante puede tener fugas o permitir la entrada de aire al sistema de combustible y causar el encendido inapropiado o la parada del motor. Vuelva a instalar el sensor de agua si está equipado con uno y a conectar el cable del mismo. Asegúrese de que el tapón de drenaje del filtro esté cerrado y abra la válvula de paso de combustible. Arranque el motor y verifique que no haya pérdidas de combustible. Nuevamente verifique que el filtro no esté abollado. Actualmente hay varios tipos de sistemas, tanto nuevos como antiguos, que utilizan filtros de cartucho. Se pueden seguir algunas instrucciones comunes para instalar un filtro de cartucho. Cierre la válvula de paso de combustible para evitar el derrame del mismo. Si la carcasa del filtro tiene un drenaje, ábralo y deje salir el combustible del filtro y de la carcasa. Limpie el exterior de la carcasa antes de quitar el filtro, a fin de evitar que los contaminantes ingresen al sistema. Desenrosque la tuerca de la cabeza del filtro para abrir la carcasa. Quite el filtro y todas las juntas existentes. Limpie el interior de la carcasa con un paño limpio para quitar los contaminantes. Inspeccione el filtro nuevo para asegurarse de que se haya incluido todas las juntas y los sellos correspondientes. Verifique también que el filtro no esté dañado. No se deben usar filtros dañados. Vuelva a instalar el filtro y todas las juntas. Coloque la tuerca de la tapa de la carcasa. Asegúrese de que el tapón del drenaje esté cerrado y abra la válvula de paso de combustible. Purgue la carcasa para eliminar el aire. Por último, arranque el motor y verifique que no haya pérdidas de combustible.